Nuestros invitados del día son el licenciado Luis Leonel Granados Ibarra. Él es licenciado en Física y asistente de coordinación general de la Dirección Académica de Universidad IEXPRO. Y el doctor Rigoberto Flores López. Él es ingeniero electrónico, licenciado en Pedagogía, licenciado en TIC aplicadas a la educación, maestro en Ciencias de la Educación, maestro en Tecnología Educativa, maestro en Administración, doctor en Educación y postdoctor en Epistemología de la Investigación. Además, es docente distinguido de Universidad IEXPRO. Bienvenidos a IEXPRO Café. IEXPRO Café. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de IEXPRO Café. Hoy estoy acompañado de dos distinguidos panelistas que vamos a estar abordando un tema muy interesante que es sobre inteligencia artificial. Mi nombre es Carlos Alberto Morgado Licona, soy responsable académico de la maestría en Psicología Clínica y de la Salud. Les doy la más cordial bienvenida a este programa y como les comenté, nuestro programa de hoy es Café con Inteligencia Artificial. Problemáticas de la educación en tiempos de inteligencia artificial. Para el desarrollo del programa de hoy estaremos viendo 4 tópicos, los cuales son ventajas y desventajas de la inteligencia artificial en la educación, privacidad y seguridad en tiempos de inteligencia artificial, uso de la inteligencia artificial en la creatividad y futuro de la educación con la intervención de la inteligencia artificial. Como vieron en nuestro intro, son 2 panelistas apasionados de la inteligencia artificial, distinguidos trabajadores también de IEXPRO, y les doy la bienvenida al físico Leonel Granados. Bienvenido, un placer tenerlo acá. Bienvenido, un placer también estar aquí con ustedes, un gusto tenerlos nuevamente por acá. Ahora me tocó estar de este lado. Muchas gracias. ¿Y qué decirles del doctor Rigoberto, el sensei? Nuestro sensei de aquí de IEXPRO Café. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos para debatir nuevamente con este fabuloso tema. Gracias. Pues son 2 personas muy relacionadas con lo que es IEXPRO Café. Como escucharon hace ratito, el físico Granados decía que siempre está tras bastidores. Hoy le tocó estar acá. Realmente cuando se habló del tema, él dijo que quería estar aquí porque es un apasionado de la tecnología y sobre todo de la inteligencia artificial. Y antes de iniciar, voy a compartirles una pequeña reseña de nuestros invitados. El físico Luis Leonel Granados Ibarra es licenciado en Física, colaborador distinguido de IEXPRO, ya lleva varios años trabajando aquí con nosotros, parte del equipo IEXPRO Café y ha presentado trabajos de investigación en diversos congresos nacionales y locales. Bienvenido, nuevamente es un placer tenerlo aquí con nosotros y hablar de este tema tan apasionante. Muchas gracias, maestro Morgado. Un gusto también tenerlo por acá y pues al doctor, un gusto también. Gracias. Y nuestro invitado, nuestro segundo invitado, nuestro panelista consentido y que seguido está aquí con nosotros por la diversidad de temas que puede abordar, el doctor Rigoberto Flores López, es ingeniero electrónico, licenciado en Pedagogía, licenciado en TIC aplicadas a la educación, maestro en Ciencias de la Educación, maestro en Tecnología Educativa, maestro en Administración, doctor en Educación, tiene un postdoctorado en Epistemología de la Investigación y es docente distinguido desde hace más de 4 años. Un placer, doctor. Sí, exacto, más gracias nuevamente. Un poquito más de 4 años y encantado de estar aquí nuevamente. Pues el día de hoy vamos a tener un debate, vamos a platicar sobre este tema tan importante, acompañado de unas galletitas, de un cafecito, una agüita, y para ello les quiero invitar a todo el público a que envíen sus preguntas sobre el tema del día de hoy y que y al final las vamos a estar compartiendo, nuestros especialistas las van a estar contestando y también aquellos comentarios que quieran hacer sobre el tema son bien recibidos. Doctor físico, pues sabemos que la inteligencia artificial cada vez está más presente en nuestra vida. Estábamos viendo el intro del programa de hoy que se hace con inteligencia artificial, ya tenemos
inteligencia artificial en nuestras casas, con el famoso Alexa, con algún otro sistema que ya nos ayudan a encender nuestro clima, a recordatorios, etcétera, que es lo más sencillo que podemos encontrar en nuestra casa. En la educación, pues sabemos también que ya nos apoya también para crear mecanismos de enseñanza hacia los alumnos, para crear presentaciones, para crear videos y demás, y también a las gestiones administrativas. Entonces, bajo este contexto, pues quisiéramos que fuéramos abordando nuestro primer tópico, que es ventajas y desventajas de la inteligencia artificial en la educación. Doctor, quisiera que nos dijera, contestara nuestra primera pregunta del día de hoy. ¿Cuáles son los beneficios y desventajas de utilizar la inteligencia artificial en la educación? Gracias, maestro. Fíjate, maestro, que mencionaste algo muy importante, que la inteligencia está en la casa, dijiste hace un momentito, ¿no? Y es cierto, no es algo nuevo esto de las inteligencias artificiales en todos los ámbitos, ¿no? Siempre ha existido. Ya hablamos anteriormente sobre un poquito de ello, 1960 y tantos, más atrás. Entonces, ahora bien, en el ámbito educativo, pues también es, ahora sí, relativamente nuevo. Apenas, no sé si hablamos de la mayor IA conocida hoy en día, que es el ChatGPT. Recientemente, el año pasado, tendrá 6 meses, noviembre aproximadamente. Entonces, obviamente, pues no se utiliza nada más para la educación. Pero ahora bien, lo que nos tiene juntos esta tarde, pues beneficios y desventajas, yo creo que tiene de ambas, ¿sí? Pero le vería mucho más ventaja, tanto desde el aspecto visión docente o visión estudiante, incluso visión administrativo, visión académico, etcétera. Yo le vería más ventajas siempre y cuando también pues se sepa conducir, ¿sí? Más adelante vamos a hablar sobre, pues es que no es tan solo un chat como lo conocemos, ¿no? La clave está justamente en darle ese prompt, esa instrucción de tal forma que me dé lo que yo necesite, ¿no? Pero yo le vería muchas más ventajas que desventajas siempre y cuando se sepa conducir. Y ahí es donde entra la labor o facilitación del docente, ¿no? Y por supuesto, mucha responsabilidad de los estudiantes para poder utilizarlo. Físico Leonel, la misma pregunta, ¿está de acuerdo con lo que comenta el doctor? En parte coincido con algunas cosas. Sin embargo, creo que el ser humano en su etapa evolutiva aún no está completamente listo para asumir esta cierta responsabilidad. Cabe destacar que ahorita, por ejemplo, dices, bueno, es que la inteligencia artificial está en una Alexa de esto. Sin embargo, está en muchos más aspectos que uno no concibe. Inclusive, por ejemplo, en tu celular hay como alrededor de unas 10 inteligencias artificiales. Una de ellas, por ejemplo, es la que regula la batería, que es la que selecciona qué aplicaciones cerrar y abrir. Es una de las que se tienen, aparte del asistente de Google, que ya se está haciendo como que esa integración directa. Y entre otras aplicaciones que inclusive tú puedes instalar. Ya inclusive, como mencionaba, el ChatGPT ya es instalable en una aplicación. Cuando hace unos meses, pues no. Y este crecimiento ha sido exponencial en base a esta vertiente. Sin embargo, antes se usaba, por ejemplo, para hacer el modelado de diferentes dispositivos, ver optimizaciones, entre otras cosas. ¿Por qué difiere un poco sobre las ventajas hacia la educación? El ser humano tiene que asumir ciertas responsabilidades sobre su uso. Si no, el abuso es perjudicial completamente. Y creo que aún en estas etapas que son un poco tempranas, se ha ido viendo esta tendencia, inclusive con las fake news. Ya que la inteligencia artificial hace fake news. Inclusive le tuvieron que poner restricciones para que no hiciera esas cuestiones. Entonces, si el internet se empieza a inundar, donde ya ni siquiera la propia inteligencia artificial al rato va a distinguir entre qué es realidad y qué no, imagínense qué vamos a enseñar a las personas. Doctor, ¿qué opina usted como docente sobre este tema? ¿Lo ve perjudicial? ¿Lo ve un beneficio? No, bueno, sí coincidimos ahí en cierto punto con el físico en cuanto a la evolución, pero justamente esas tecnologías nos ayudan a evolucionar.
es parte de la vida del ser humano. No sé, recordemos, hace un momentito hablábamos sobre las revoluciones industriales, ¿no? Y no sé, la primera, la máquina de vapor, la mecánica, pues eso impulsó también a la evolución del ser humano de alguna forma. No sé, me imagino otra, la penicilina. Son tecnologías, o bueno, son descubrimientos, inventos que gracias al uso de las tecnologías y al método científico, por supuesto, pues han sido benéficos para toda la humanidad. Y bueno, y siento que de la misma forma las IA también nos va a abrir otra perspectiva, ¿no? Y incluso ya nos está abriendo. Sí, quizá no estamos preparados, como dijo usted, estimado físico. Yo creo que sí estamos preparados. Lo que pasa es que no nos hemos metido tan como debe de ser a averiguar y ver todo lo que se puede hacer, todo el potencial que tienen el uso de esas tecnologías. De acuerdo a esto que nos acaba de comentar el doctor físico, ¿usted cree que está preparada la educación para poder adoptar estas inteligencias artificiales? En la educación como tal, como un soporte, apoyo como tal, pero no como núcleo. Es decir, se pueden implementar, por ejemplo, los docentes para el apoyo de sus materiales, de elaboración de estrategias, inclusive como para asesoría de, bueno, no tengo una duda de ciertos temas, ChatGPT, dime tal cosa. Así, pero ya que el alumno como tal abuse porque lo que va a pasar es que se les facilita tanto la tarea que lleguen a abusar del uso de ellos. Entonces ahí puede haber inclusive un retroceso en las cuestiones de aprendizaje. Por ejemplo, ahorita que la educación fue lastimada por la pandemia, hubo esta forzosa introducción a las cuestiones digitales. Muchos inclusive vimos esta brecha digital que pues, hubo gente que no pudo aprender prácticamente nada. Bueno, se puede decir entre comillas nada porque pues el ser humano está aprendiendo. Entonces aprende una u otra cosa, pero a veces el objetivo final de la educación, por ejemplo, aplicar los conocimientos a las cuestiones laborales, pues no se ve gestionada. Entonces hay una deficiencia en el campo laboral, hay unas deficiencias en las cuestiones reales, donde se aplica ya el conocimiento que se aprende en las aulas. Entonces, como tal, como herramientas adicionales a la educación, sí, pero como para directamente aplicarlas, lo difiere un poco. Doctor Rigo, ¿está preparada Perdón, la educación? pero ya no comprendí, estimado físico. ¿Sí está preparada la educación? Actualmente en México al menos no. Ok. Bien, justamente porque parto de ahí, considero que no. Efectivamente, aún no está preparada la educación, ni en el mundo. Sí, no, ahora sí que difiero ahí un poco con el licenciado, pues no solo en México, ¿no? A nivel mundial. Recordemos recientemente, pues, que los primeros países que empezaron a prohibir esto fue España, Italia, países europeos, ¿verdad? Donde dijeron, pues no, esto va a ser perjudicial en el ámbito educativo, en el ámbito social, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucedió, estimado maestro? Se desbordó todo esto. O sea, los mismos ciudadanos empezaron a buscar otras VPNs, es decir, otras fuentes de internet, etcétera, y lo lograron. Entonces, y sucede en todo el mundo. Y en el ámbito educativo, y atendiendo la respuesta, yo considero que no, aún no, porque lo pongo muy fácil. No hay algún organismo regulador que yo sepa, igual y nuestra audiencia que nos escuche, algún regulador que, a ver, ¿qué haces si utilizas la IA o no? Desde ahí. Segundo punto, ok, y si la usas, ¿qué tanto, no sé, en visión del estudiante, qué tanto se te va a penalizar? Y visión docente también, a ver, ¿y cuánto yo puedo utilizarla para planear mis clases, por ejemplo, ¿no? Entonces siento que todavía es un tema que está ahí y que quizás mucha gente le quiere entrar, pero aún, a ver, ¿hasta dónde puedo llegar? O ¿hasta dónde puedo utilizarla? ¿Hasta dónde me va a dejar mi profe utilizarla? ¿Se va a dar cuenta que lo utilizó? Entonces, independientemente del ámbito regulador, también siento que hacen falta cuestiones de lo que comentaba hace un momentito, de la responsabilidad del mismo estudiante y la conducción del docente. Responsabilidad como estudiante, es decir, porque, vaya, o sea, yo, por ejemplo, mi tesis, pues no me sentiría a gusto que me lo haga una IA, ¿no? Entonces ahí es donde entra también la parte ética a la que me refiero en la visión de ambos, ¿no? Docentes y estudiantes.
Me gustaría agregar algo al respecto de eso. Con respecto al último, después de la cuestión de humanidad o esto, inclusive me parece curioso que mencionara que, pues bueno, Europa en su momento generó esta apertura directa hacia lo que es la tecnología, luego se cerró, como menciona, debido a los grandes cambios sociales que se estaba llevando. Ahora este auge nuevamente, inclusive puede verse como una cuestión necesaria, inclusive para alimentar a la propia IA. Porque cabe destacar que pues este tipo de inteligencias se desarrolla a través de las IoTings, de las cosas del Internet. Entonces la producción en masa de conocimientos, de cuestiones artísticas, va alimentando a la propia inteligencia. Y esto genera, a su vez, pues que se siga usando o se siga potencializando su uso comercial. Acaban de mencionar algunos conceptos que me parecen muy importantes rescatar. La responsabilidad, cómo la vamos a utilizar, cómo vamos a manejar esta información, la ética, que realmente es otro de los mecanismos que debemos de considerar, y yo creo que también en entraría como el respeto, ¿no? El respeto a nuestro mismo desarrollo como estudiante, como docente, el respetar a la misma educación, el mismo aprendizaje y desarrollarlo como tal. Porque es cierto, el aprendizaje nos permite un desarrollo más integral. El solo acudir a una inteligencia artificial para generar un supuesto aprendizaje, porque a veces se puede dar lo que dijo usted hace rato, que ni siquiera lo lean, que simplemente lo desarrollen, lo impriman y ahí se va. Entonces, en ese contexto, quisiera que me respondiera el doctor la siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel de la ética en la educación con inteligencia artificial? Pues va de la mano, maestro. La ética hay que cuidarla mucho ahora con el uso de estas IA. No vuelvo a comentar, no hay, hasta donde yo sé, organismos reguladores nacionales, ni internacionales, ni locales que promuevan o procuren esto, ¿no? Entonces, es muy importante cuidar este aspecto, pero también tiene su otro lado, es decir, es difícil y complejo, y más adelante vamos a hablar sobre el copy-paste que te puede hacer esta IA, ¿no? Pero entonces ahí, pues es la ética fundamental para quien lo vaya a utilizar, ¿no? Físico, la misma pregunta. ¿Cuál es el papel de la ética? Mencionó algo importante, de hecho me robó una palabra, que es la parte de fundamental. La inteligencia artificial obviamente se alimenta de lo que el ser humano produce y es como una herramienta que se retroalimenta, es decir, tú alimentas a la IA te brinda a ti también información y es como el juego de las neuronas, ¿no? Se van transmitiendo información. ¿Qué pasa entonces cuando tú careces de ética? Vas a alimentar a la inteligencia artificial con problemas de ética. Entonces, esa inteligencia artificial al rato también te va a responder con los mismos causales y va a ser un juego de nunca acabar. Es fundamental que las personas que estén empezando a utilizar estas cuestiones lo hagan con la mejor profesionalidad y con los intereses genuinos que se mantienen. Es importantísimo que el ser humano sea consciente, o la persona que lo maneje sea consciente de los aspectos que se pueden llegar a generar al llevar este uso cotidiano, porque como tú dices, está la huella digital de uno, está la información personal, que cada día hay más información personal en la nube. No nos vayamos tan alejados en otros países, por ejemplo, o tan siquiera en México. Hay cámaras web que, por ejemplo, pueden usarse para alimentar estas inteligencias y encontrar tus trazos biométricos para identificarte sin necesidad de tener un nombre. Claro, qué interesante. Sin embargo, me permite, ahí, físico, creo que hay una contradicción. Al principio comentó que se alimenta de lo que le da el humano, ¿no? Y al final, pues, que se puede autoalimentar. Y justamente es lo correcto, es lo segundo, más hoy en día. Hay una cuestión recientemente que se llama Rainforest Learning, el cual ya las propias IA ya no necesitan que el humano me alimente.
yo como yo como yo como GPT ya no necesito que me siga retroalimentando. Un ejemplo rápido de GPT creo que está hasta el 2022, no, 2020, tiene información hasta el 2020, porque está alimentado por un ser humano, ¿no? Por estos de OpenAI, que son los creadores de ChatGPT. Sin embargo, lo que viene o lo que se escucha hablar con este Rainforest Learning es que ya el propio ChatGPT se va a autoalimentar y va de acuerdo a recuerdo a redes neuronales, pues ya va a empezar a crear sus propias decisiones, ¿no? Y su propio conocimiento, el famoso know-how, pero ya sin necesidad del ser humano. Me suena un poco a esta película de, ¿cómo se llama? La de Terminator, ¿no? Sí, donde pues ya las máquinas prácticamente son autómatas y no necesitan ninguna interacción con el ser humano, por lo menos para el aprendizaje. Y eso es lo que viene, ¿no? Pues aquí, de acuerdo a lo que comentan, la inteligencia artificial puede ser alimentada por el ser humano o puede ser alimentada por ella misma. Entonces aquí cabría la siguiente pregunta que quisiera yo hacerle al físico, y que ¿es posible garantizar que la inteligencia artificial sea usada de manera justa y equitativa en la educación? De manera justa y equitativa. No, para empezar, el ser humano ahora sí, es algo polémico, pero es injusto por naturaleza, debido a que siempre, de hecho, es una de las teorías que se manejan sobre las cuestiones de las decisiones que toma el ser humano, es que es egoísta y quiere sobrevivir. Entonces, esa pelea por la supervivencia genera que la inteligencia artificial, pues, tenga las mismas características de su creador, ¿no? Estamos hablando de que inclusive de la más famosa frase de cerebros analizando cerebros, ahora un cerebro digital, ¿no? Es lo más cercano. Por ende, en la educación, pues es algo semejante, un efecto espejo que se genere en las cuestiones de inteligencia artificial. Es muy importante establecer los parámetros adecuados, tener los controles lo más estricto posible. De ahí la importancia de que no cualquiera maneje el modelo. Inclusive, como mencionaba anteriormente el doctor, la Rainforest de autoaprendizaje. Pero el conocimiento nace de la experiencia y de la historia que se está viviendo en el ser humano. Al final de cuentas, indirectamente, el ser humano está alimentando las inteligencias. Hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto. En cuestiones, por ejemplo, ¿qué sería un autoaprendizaje? No sé. Una vez se usó para hacer una simulación de tal molécula, es la interacción de las moléculas, y eso va generando que tú puedas adicionar otras moléculas, otros átomos, y te liberen energía. Eso pues no está como tal escrito por el ser humano, y ahí es una autogestión. Autoaprendizaje. Uh-huh. Esa sería prácticamente mi respuesta. Doctor, ¿es posible garantizar que la IA sea usada de manera justa y equitativa en la educación? No, maestro. No, lo veo lejano. Y no solo en especial con la IA, con la tecnología en general. La brecha digital en el mundo, en México, es muy grande y sigue siendo muy grande. Y así como pues pocos tienen la oportunidad de utilizar estas tecnologías, incluyendo las IA, hay muchos también que no la pueden utilizar porque simplemente no tienen internet, simplemente no hay ni siquiera luz eléctrica, que por cierto ya se habla del Wi-Fi, ¿no? Ya es decir, el internet, pero mediante la luz eléctrica. Pero ni siquiera hay luz eléctrica, estimado maestro, entonces pues ahí nuevamente no es equitativo y pues sí, lamentablemente creo que van a seguir abriéndose brechas digitales aún más grandes de lo que ya existen. ¿Estás de acuerdo, físico? Sí, de hecho, bueno, en esa parte estoy de acuerdo con que las brechas digitales van a incrementarse, sí, pero pues es parte de la misma sociedad, es decir, digamos, veamos potencias emergentes como Brasil. Brasil tiene su brecha no solo tecnológica, económica, de gigantescas. Están las famosas bardas estas donde están los ricos de un lado y los pobres del otro lado. Y es decir, si vemos esta brecha económica
¿qué va a ser de la digital? Cuando las personas que tengan estas adquisiciones sean las únicas que puedan adquirir estas adquisiciones y los demás nada más sean parte del aprendizaje de las nuevas herramientas que se vengan. Entonces, pero si hablamos del público que siempre puede acceder, por ejemplo, hay una media en Europa que sí, por ejemplo, casi todos tienen cierto nivel de vida, cierto nivel de calidad, entonces se vuelve accesible obtener estas herramientas. Ahí hay una brecha, se va a ver un poco más difusa, correspondientes pues a países emergentes o en vías de desarrollo. Entonces ya sería una cuestión más local al respecto a estas herramientas, donde inclusive podemos ver o imaginar ya futuros un poco más fantásticos que en su momento parecían un poco lejanos. ¿Quiere replicar algo, doctor? ¿O? Sí, es que justamente eso es la brecha, ¿no? Países europeos, comentó el físico, que tienen una, pues no sé, una mejor calidad de infraestructura y de vida quizás, ¿no? Con esto va a ser más grande todavía, ¿sí? No sé, si hablamos entre países, pues vías de desarrollo, países latinos, etcétera, pues mucha gente, no sé, si hablamos de porcentajes, yo no traigo un dato ahorita fidedigno para comentar que a lo mejor el 20% de países latinos pues tienen internet, mientras que el 80% de países europeos sí lo tienen, ¿no? Pero no dudo que ande por ahí, más o menos, ¿no? Pero entonces, y ahora con esto mismo también, eso va a provocar mucha diferenciación, inclusive hasta en el conocimiento. Sí, porque estas inteligencias artificiales también, de alguna forma, es información, pero esa información se puede transformar en conocimiento. Conocimiento que a lo mejor, si hablamos de países, pues nosotros no lo tenemos porque no tengo señal de internet. Si hablamos de ciudades, si hablamos de escuelas, si hablamos de comunidades, pues bueno, esta escuela X que sí tiene infraestructura, etcétera, etcétera, pues siempre va a estar arriba en conocimiento y todo las ventajas en una que no la tiene, ¿no? Comentan, bueno, en sus participaciones han comentado sobre algunos aspectos que me parecen muy importantes. Uno, de que la inteligencia artificial se puede ir alimentando automáticamente. La brecha tecnológica, la brecha obviamente en la inteligencia artificial y demás, y el autoconocimiento o el conocimiento que se pueden desarrollar con estas inteligencias artificiales, que alguna gente considera que va a ir desplazando al ser humano. Aquí sería la siguiente pregunta, y es para el físico, que le pido que la conteste como primero. ¿Estamos sacrificando la conexión humana y la empatía en favor de la eficiencia tecnológica? Sí, estamos sacrificándola. Esto es debido a una necesidad, más bien a una creación de una serie de necesidades que se han, ahora sí, hecho recientemente, sean lo que dice la famosa pérdida de valores que se ha tenido en las generaciones recientes. Es más un cambio en la estructura y la valorización de las cosas. Antes, por ejemplo, cuando lo que se valoraba era un éxito reflejado en cuestiones de casa, de hogar, de tener tus cosas, a pesar de que trabajaras alrededor de 12, 18 horas al día, se puede decir. Ahora, ¿qué dicen los jóvenes actuales? No, pues es que yo no puedo trabajar tanto tiempo. Yo necesito mi espacio, mi tiempo. Y eso, dices, pues es algo tan sencillo que exista este rompimiento, pues ¿qué puede esperarse de otros campos también de igual de semejantes de importantes? Doctor, ¿está de acuerdo? ¿Estamos sacrificando la conexión humana y la empatía en favor de la eficiencia tecnológica? Pero no gracias a la inteligencia artificial. Esto desde hace mucho tiempo, ¿no? Quizás porque es el boom ahora esto de la CIA y etcétera, pero pues desde que llegó el uso de Internet, de 1990 y tantos por ahí aproximadamente, pues sí, ya se empezó a ver esa separación entre lo humano o la relación... Conexiones. Empatía y la conexión humana y la empatía. Gracias, la conexión humana y la empatía, pues lamentablemente sí, hace que se vaya perdiendo, ¿no? Y más ahora que incluso, ahora sí que el uso de la CIA puede ser hasta adictivo, ¿no? Y eso, pues sin duda, el ser humano es un ser eminentemente social. Lamentablemente en muchas ocasiones lo olvidamos y siempre estamos pegados a esto.
Sí, y eso pues eso implica que pues lo que ya hemos discutido tanto de ética, un tanto de relación social que tanta falta hace, ¿verdad? Y que pues quizás esa sea una de las mínimas desventajas que le vería hoy en día a la IA. Me gustaría agregar algo, sobre lo que comenta el doctor. De hecho, bueno, ahí me llegó una pequeña, reflexión que leí hace un momento, hace un tiempo, e inclusive sobre las cuestiones pues, de empatía. La empatía, pues como sabemos, es una herramienta de supervivencia, ¿no? El comprender al otro, el tratar de entender para poder llegar a un término en común o ver una forma de que si sobrevive él, al rato me la regresa y yo también sobrevivo, ¿no? Como estábamos en este sentido. Y como mencionaba, pues el ser humano necesita estas conexiones sociales. Es Sin duda. parte de... Y lo que ha pasado, bueno, de lo que comentan, es que las relaciones humanas y los estímulos de respuesta que generan estas inteligencias, este responder a través del internet, es lo que ha mermado lo que son las conexiones emocionales. No es como que la empatía se haya ido, puedo decir, sino que el ser humano no tiene tales experiencias con estas cuestiones sociales que no puede llegar ni siquiera a desarrollarla o imaginarse cómo se siente la otra persona. Pero eso también se ha habido marcado, inclusive desde antes, cuando solamente los miembros de tu comunidad eran los con los que eras empático, que eran, por ejemplo, las primeras dos guerras mundiales, que ahora ya se vuelven un poco más impensables que antes. No existía empatía cuando decían, vamos a ir contra los alemanes, o el alemán que decía, no, pues voy a ir contra los ingleses. No había empatía, como yo soy alemán y me pongo triste con mis compatriotas alemanes, o yo soy inglés y yo me pongo triste con mis compatriotas ingleses. Y ahora con estas separaciones o esta globalización y virtualización de las cuestiones, ya hay unas comunidades un poco más diferentes. Entonces yo siento que se debería de replantear las cuestiones de empatía y emocionales. Doctor, con esta pregunta terminamos lo que es el primer tópico, pero le quisiera yo que me contestara una pregunta. ¿Qué considera? ¿Hay mayores ventajas o desventajas con el uso de la inteligencia artificial en la educación? Ya así de tajante, ¿no? ¿Desde qué visión? Desde la visión docente, visión estudiante, ¿no? Yo creo que sí, como lo comentaba al principio, sí hay más ventajas porque puede ser tu copiloto, así le llama Windows, me parece, a su IA, Copilot. Puede ser tu copiloto y que esté disponible 24/7, tanto para visión estudiante como docente, y eso es fabuloso, eso es genial. Yo comparto en algunos debates también cuando hablamos de tecnologías, precisamente eso, a ver, es que pues el docente no sé, de matemáticas está aquí 1 hora y no sé, y ya está, ¿no? Pero si tú te vas a YouTube, vas a encontrar un docente que te lo explica y está 24/7, ¿no? Y lo puedes ver las veces, y no entendiste, pues entonces véelo las veces que sea necesaria. Y en muchas ocasiones hasta mejor explicado que el propio docente físico, el propio docente presencial. Entonces sí tenemos un reto, creo yo, que debería de tomarse así, por lo menos como visión docente, ¿no? De estar preparados, y pues así de tajante yo diría que sí tiene más ventajas. Físico, Leonel, ¿mayor ventaja o desventaja el uso de la inteligencia artificial en la educación? Mi respuesta es que es muy temprano para vislumbrar qué ventajas y desventajas, cuál predomina. Sin embargo, no se debe de abandonar. Es algo que se sigue investigando, que se siguen desarrollando. Y ahorita pues es parte de que no tenga este crecimiento como tal. Está en auge, se podría decir. Es la moda. Entonces falta ver qué es lo que se está esperando de los resultados de estos cuestiones. Pues estimada audiencia, vamos a pasar con el segundo tópico del día de hoy. El primero creo que empieza ya a crear esa parte de interesante sobre el tema, y no dudo que el segundo tópico cree un poquito más de interés en este tema. Y el segundo tópico es
privacidad y seguridad en tiempos de inteligencia artificial. Durante su participación, el doctor Rigo comentó sobre que no hay mecanismos reguladores referente a lo que es el uso de la información. Y estamos viviendo en una era donde nos hackean el teléfono, nos hackean la cuenta de Face, nos hackean algunas otras situaciones de algo tan sencillo que son unas aplicaciones, el WhatsApp. Imagínese, y quisiera yo que esta pregunta la contestara usted, es ¿cómo podemos abordar los desafíos de la privacidad y la seguridad de los datos con inteligencia artificial? Es muy complejo, maestro. Me hizo recordar lo que le sucedió al presidente Obama hace un par de años. Recuerdan que estuvo ahí haciendo, según esto, diciendo un par de cosas que no había sido él, ¿no? Pero con el uso de las IA, pues muy difícilmente se dieron cuenta que no era él, ¿no? Pero mientras tanto ya le atribuyeron y le colgaron por ahí a varias cuestiones, ¿no? Entonces, si a estos niveles hay inseguridad, pues vaya, creo que los niveles más bajos o los que le siguen, es muy difícil y hay que tener mucho cuidado con esto. Y creo que sería un poco redundante hablar sobre todas las desventajas que tenemos al utilizar cualquier red social, simplemente al estar conectados en internet. Desde ahí ya estamos siendo vigilados, ¿sí? Y pues está, bien comentó el físico hace un momentito, el rastro digital, la huella digital, y es por eso que, y me pasó un caso también hace un par de años, ¿no? Yo llegando a casa, justamente una llamada telefónica y ¿sabes qué? Pues era una extorsión, diciéndome que ya estás vestido así asado, ya sabemos dónde vives, son trabajos, caray, y la verdad sí te da miedo, ¿no? Pero vaya, decidí colgar y no pasó nada, entonces, pero mientras te quedas así pensando, ¿y cómo sabían todos esos datos, no? Pues seguramente con todo el historial que traigo, no es que tenga mala fama, ¿verdad? Pero con toda la huella digital, quiero decir, en todas las redes sociales, de ahí sacan información. Sí, de ahí hay una tendencia, y pues estamos sujetos no solo a esta extorsión, al sexting, principalmente para los adolescentes, para los jóvenes. Cuidado con esas cuestiones del sexting, del pushing, del grooming y todo esto que siempre hemos estado expuesto, maestro, ¿no? Pero creo que ahora, hoy más en día, hay que tener mucha precaución con eso. Físico Granados, la misma pregunta. ¿Cómo podemos abordar los desafíos de privacidad y seguridad? La seguridad y privacidad, bueno, hay dos maneras de pensar las cuestiones de seguridad. Una, pues, es la seguridad ruda, bueno, la técnica, es decir, el cifrado, los datos como tal, que por ejemplo ahorita pues está déjase la inteligencia artificial, sino la computadora cuántica, el desarrollo de esta tecnología donde pues el cifrado, para empezar, es una máquina que puede romper cualquier tipo de cifrado, por su cantidad enorme de cálculos paralelos que pueden hacer. Y pues también presenta la oportunidad de tener un mejor cifrado ya con propiedades que es la física cuántica como tal. Y ahora, bueno, teniendo la otra contraparte que es en base a la ingeniería social, que es los riesgos que comentaba el doctor al respecto de tu huella que vas dejando en base a tu comportamiento. Y esto es una clave fundamental, de hecho, desde la alimentación de la inteligencia artificial. ¿Cuántas personas no quisiera imaginar le dejan ver, decir, es que no era un dato importante, es decir, no sé, mi dirección, o la pregunta que pregunté, a la redundancia, pregunta que pregunté, al chat GPT sobre mi tarea, donde eran las cuestiones de la región. Bueno, cuando le preguntaste al chat GPT, cuáles eran los regionalismos de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, versión de derecho, bueno, ya el chat GPT para empezar ya está identificando que estás estudiando algo relacionado. Y si todavía le dice del municipio, bueno, de la colonia Terán, peor todavía, ¿no? Ya te va ubicando, ya dice, bueno, ya estás en esta región, bueno, y ahora,
con la siguiente pregunta ya dices, no, pues es que quiero saber de mediana edad y así, bueno, ya te va ubicando que eres un estudiante de posiblemente de universidad y entonces ya te vas identificando por tus propios comportamientos. Entonces, ¿hasta dónde llega la privacidad? Es como viene siendo ya más una filosofía japonesa, una filosofía oriental, donde pues las paredes son de tela, pero uno es el que no quiere oír. Ya es una cuestión donde es la ética, la moral, se podría decir inclusive, donde ya uno tiene que dar esta permisión porque los datos van a estar ahí. Y es como en su momento, pues sí, lo que comenta el sexting, el compartir las imágenes, el compartir las conversaciones, pues es ya inclusive por eso se están haciendo herramientas legales como la ley Olimpia, donde pues ya hay una defensoría al menos de ley, donde pues en base a tus comportamientos se pueda uno amparar, porque la privacidad es algo fácil de vulnerar, al menos en la cuestión de inteligencia social. Inclusive, si alguna vez tienen la oportunidad de ver estos foros o estas pláticas con antiguos hackers, decían que podían inclusive en segundos saber toda tu información. Era algo sorprendente, pero muchos estaban lo que era la ingeniería social. Entonces, esa cuestión es algo que todavía está muy verde, es algo que se tiene que estar educando constantemente a las personas, porque es como los asaltos, como los robos, es decir, siempre el ladrón también va a ir adaptándose a las necesidades que tiene. Sí. Entonces, esa es mi opinión principalmente. Doctor. No, nada más interesante lo que comenta el físico. Y eso, esas pequeñas huellas justamente es donde hace esta tecnología ya, esto es basado en algoritmos o el deep learning y el machine learning y todo lo que se basa para que se cumpla la IA, pues es donde quizás de manera pues ingenua o en ocasiones sin pensar en otra cosa, justamente la pregunta que le hacemos a una IA, pues esta IA ya va ubicando, él es, no sé, él es docente, él es estudiante, él es de Chiapas, ¿no? Y además, pum, y en cuestión de segundos triangula todo, es machine learning y ya te hace casi un perfil ya de cómo eres, ¿no? Entonces, ya solo te falta como en la cuestión, no sé si alguna vez jugaron el Adaba Kedavra, que decía, ¿quién soy? Sí. Sí, pero ahí está, entonces, con mucho cuidado, ¿no? Aquí hay algunos aspectos de preocupación, y yo creo que mucha de la audiencia va a coincidir. El hecho de la huella digital, que yo creo que muchos lo están escuchando por primera ocasión. Nuestros adolescentes o jóvenes, porque incluso hay adultos jóvenes, que todavía consideran que las redes sociales, que la inteligencia artificial, bueno, sobre todo redes sociales, que son sus amigos, que es con quien pueden convivir. Ellos no ven un riesgo en poner cierta información. Y permíteme, Morgado, que te falta un pedacito un detalle muy importante que pasó no hace muchos años. Y es algo que se vio y que dio el giro en el mundo, inclusive hasta cuestiones legales que todavía no se resuelven, que es el Cambridge Analytica. Las elecciones de un país enteras se definieron por cuestiones de redes sociales. Entonces, pregúntate cuando estés viendo esta cuestión, ¿la coca, las galletas que elegiste, realmente las elegiste tú o alguien te dijo elegirlas? Claro, ¿no? Sabemos que toda esta parte, hay atrás toda una industria que nos va llevando hacia ciertos, nos van brindando el rumbo de qué es lo que tienes que elegir, hacia dónde tienes que ir y demás. Y los jóvenes creo que son más vulnerables a esta parte. Sí, y más en redes sociales, como comenta maestro, ¿no? Incluso estos mensajes de WhatsApp que ya están eliminados de mi celular, no es cierto, ¿eh? Es más, préstame el tuyo, maestro, y ahorita te voy vamos a descubrir todo lo que hago borrado. No, es cierto, está ahí en una memoria caché, que con 2-3 pasitos ya podemos recuperar todos los mensajes borrados. Y quisieras a lo mejor no nada más tú o yo como dueño, ¿no? Ya cualquier persona conectada y que tenga mis datos, el cifrado que tiene WhatsApp, pues no es 100% seguro. No, claro. Bueno, con hasta todo esto... sudó el maestro que le ibas a... Con todo esto que hemos platicado, en primera le voy a decir a mi esposa que no se acerque con el doctor, y en segunda quisiera yo hacerle, doctor, la pregunta, ahí viene el desquite por lo que acabas de decir. ¿Qué medidas debemos tomar los educadores y gobiernos para garantizar la protección de la información de los estudiantes? Pues empezar a regularlo, ¿sí? Empezar a tomar decisiones, no sé, a lo micro, no sé, como escuela, como aula, decir, a ver, ¿vamos a usar esa IA o no? ¿Están permitidas o no? Y pues a nivel macro,
pues también que existan organismos reguladores, así como hay varios, pues que ya se defina, ¿no? El usarlo y a lo mejor cómo usarlo, ¿no? Creo que deben haber limitantes que comentaba al principio, aún faltan por definir. Pero hay que procurar más esto porque esto va a pasos agigantados pues es ahí donde esta pregunta también es de que por lo menos a lo micro, que el docente es parte de la labor de decir y de guiarlos y decir, ok, úsalo, pero úsalo de esta forma, ¿no? O úsalo bien, no sé, me imagino un caso, ok, no sé, dejo un tema X y es más, ¿por qué no? A ver, denme cada uno de ustedes a ver qué dijo una inteligencia artificial sobre este tópico, ¿no? Ok, tráiganlo y enseguida aquí en clase pues vamos a discutir ese tema. A discutirlo, pero ya con tus propias palabras, ¿no? Ya de manera reflexiva. Apoyado por la IA, yo no tendría problema por eso, ¿no? Ahí está nuevamente el asistente del estudiante. Ahí está un ejemplo de cómo el docente también puede hacer uso, pues entre comillas, legal o bien, más bien bien usado, ¿no? Para en función de la educación, maestro. Perfecto. Maestro Granados, ¿cómo podemos hacer como educadores y como gobierno para garantizar la protección de la información de los estudiantes? Es un tema un poco complejo, es una pregunta que lleva muchas vertientes, pero una de ellas, y creo que es fundamental si estas cuestiones ya están aquí, es el desarrollo y la investigación. Es muy importante no desamparar, es decir, ¿en quién estamos en manos? Es decir, dices, ¿es la IA? No, la IA está atrás de alguien. Hay alguien atrás de la inteligencia. Por lo tanto, ¿quién es esa persona? ¿Y cuáles son los fines de desarrollar? Estamos hablando de que hace unos días, más o menos unos meses, ya se estaba rumorando de que se acaba de comprar la patente para el ChatGPT 5. Entonces, estamos hablando de que hace unos meses atrás, poquito más, salió el 4. Entonces ya está el 5, pero ¿para dónde va? ¿Cuál es el fin del ChatGPT realmente? ¿Por qué aún es gratis y está abierto? Y de eso, bueno, ya tengo una vulneración por las cuestiones de mi búsqueda, de mis cuestiones de huella digital. Bueno, ¿qué me defiende? ¿Qué cuestiones legales? ¿Qué realmente, cuál es el daño que se está generando en el ser humano? Porque pues estamos hablando de cuestiones psicoemocionales, cuestiones de salud integral, de familias enteras. Puedes, con las redes sociales, seleccionar personas, candidatos. Realmente ya es una cuestión compleja a analizar, es alguna cuestión muy profunda que sí se tiene que empezar a plantear las personas. Y me imagino que habrá gente en su momento que sí se está planteando estas preguntas y están desarrollando al menos protección para ellos mismos. Pues acaba de hablar de vulnerabilidad. Hace rato hablamos en diferentes redes sociales, en diferentes aspectos de tecnología que son vulnerables. ¿La inteligencia artificial también es vulnerable, doctor? Sí, ahora sí. Y te agregaría aún, porque posteriormente ya va a ser más complejo romper esa vulnerabilidad. Pero ahorita falta, de hecho, los que hemos utilizado esas inteligencias artificiales hemos encontrado errores muy obvios, ¿no? Errores, como comentábamos, GPT, perdón, que es el más conocido, pues no tiene suficiente información aún. Pero la versión 4, la versión 5 de las que vienen de GPT, pues seguramente va a romper con eso, ¿no? ¿Es vulnerable la inteligencia artificial? Sí es vulnerable y como le digo, la vulnerabilidad depende de diferentes factores, el tipo de vulnerabilidad que se presente. Cabe destacar que no solo la inteligencia artificial es de las tecnologías que se desarrollan actualmente. Como mencioné en su momento, lo que es la computación cuántica, que es esta maravilla de la computación, es otra de las tecnologías que hay que temer. La inteligencia artificial, las cuestiones de tecnologías biológicas, con el reedición y rediseño de ADN, las cadenas de información a través de péptidos orgánicos.
Hay muchas cuestiones que hay que empezarse a preguntar. E inclusive no nos vayamos tan lejos. Si ustedes si tienen Netflix en su momento ahí en esa cuenta, ya hasta salieron documentales de cosas curiosas. Bueno, obviamente ellos manejan una inteligencia donde te seleccionan temas de interés. Pero si te vas ahondando un poco, hay documentales, por ejemplo, ahorita salió el de los opacios, del caso de Oxitin, que es la cuestión de los problemas de opacios, que eso no está muy alejado de las adicciones a las redes sociales y al internet, que también se va presentando. Y ahora con inteligencia artificial se pueden optimizar las cuestiones de procesamiento y de búsquedas empresariales. Al rato puedes tener un problema semejante, pero ahora con tecnología. Pues qué interesante, si se dan cuenta las temáticas que hemos ido abordando el día de hoy. Realmente nuestros especialistas nos están dejando algunas inquietudes, nos están dando tranquilidades en otros aspectos, pero creo que con los dos siguientes tópicos vamos a ir ampliando esta información. Y vamos a hacer una pequeña pausa en este momento. Los queremos invitar a que participen en nuestra segunda carrera de los 5 kilómetros, Conecta con la Vida. Esta carrera se va a realizar el 27 de agosto. Todavía se encuentran abiertos los registros para que se puedan inscribir. Enseguida van a pasar un pequeño video de invitación donde va a venir la información a la cual ustedes se pueden dirigir para poder participar en esta loable causa. Porque recuerden que estamos en la segunda cruzada contra el suicidio. Y va la invitación. Ya somos más de 700 personas que este próximo domingo 27 de agosto correremos con un mensaje de apoyo a la vida. Si aún no te has inscrito, puedes hacerlo a través del link que encontrarás en la descripción de este video. Recuerda que premiaremos a los 3 primeros lugares en la categoría Libre Varonil, Libre Femenil y Capacidades Diferentes. Y al primer lugar en la categoría Alumna y Alumno y Expro. Nos vemos domingo 27 de agosto, 7 de la mañana en el Parque Bicentenario. Universidad y Expro conecta con la vida. Bueno, pues estamos de regreso para iniciar con nuestro tercer tópico, Gracias. que es uso de la inteligencia artificial en la creatividad. Si estamos hablando que en educación es una de las partes fundamental para ir desarrollando muchos de los aspectos que nos van a identificar como seres humanos posteriormente, dentro de ellos la creatividad, la capacidad para desarrollar ciertas tareas, quisiera yo preguntar al físico Leonel, si nos puede decir cómo puede la inteligencia artificial ser utilizada para fomentar la creatividad y la innovación en el aprendizaje. Fomentar, es diferente el enfoque que tienen otros. Actualmente, la creatividad es un aspecto esencial en el ser humano, que se puede decir que es parte de lo que nos caracteriza como ser humano, o que también nos puede ayudar a definir lo que es el ser humano. Porque la creatividad nos ayuda a encontrar solución a problemas que aparentemente no tienen solución, aparentemente son algo simple. Desde la realización de un palo, es decir, ¿cómo te imaginabas tú que un lapicero se podría existir? Estamos hablando de los orígenes, ¿no? Y ahora la creatividad a base de inteligencia artificial podría ser una de las estrategias, es llenarte de estos estímulos, de estas cuestiones artísticas, de ver las posibilidades que se pueden tener. Eso podría ayudar a alimentar la innovación, la creatividad. Porque bueno, los artistas se llenaban de estímulos de sus colaboradores. Estás hablando de que Picasso pintaba de todos, él era inclusive, duplicaba cuadros, y en base a eso pudo empezar a hacer su relación con el cubismo, con este rompimiento de esquemas. Así tenemos otros artistas de la misma onda, de hecho fue como del mismo tiempo, que empezaron con corrientes similares. Ahora con la inteligencia artificial, que ya también permite crear obras en base a las experiencias que tiene alimentada la inteligencia, puede ayudar al ser humano también a hacer este rompimiento, a experimentar sensaciones que antes tampoco se había imaginado y que ahora en base a esta alimentación el cerebro va trabajando solo. Recuérdense que también somos inteligentes, no solo la inteligencia es inteligente. Doctor, ¿cómo se puede fomentar la creatividad y la innovación en el aprendizaje? Sí, antes un comentario aquí al físico Granados.
Sí está bien, o sea, de que las IA generen, no sé, en cuestión de segundos ya exactamente un cuadro de, no sé, de Goya, de Dalí, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué tan benéfico sería un mundo perfectible? Es decir, recordemos que justamente con el cierre del físico, el ser humano es un ser inteligente, sí, pero también lleno de subjetividades. Y esas subjetividades, lo que no tiene la IA, hace también que se enriquezca el ser humano. Hace también que exista creatividad y evolución. Es decir, por eso la pregunta, ¿no? Qué tan deseable es que sea todo perfectible, ¿no? Recuerdo una película hace muchos años, ¿no? De que simplemente decías una mala palabra y te multaban, ¿no? Y que hacías una mala acción y te multaban. Entonces, creo que estamos, por fortuna, lejos de ello. Pero, y contestando también a este tópico, maestro, sería fabuloso desde mi punto de vista que existiera una interacción entre lo perfecto, como dice el físico, que pueda hacer una IA en cuanto a la creatividad y que me involucres a mí como ser humano con mis falencias, ¿no? Con mis intersubjetividades y vamos a crear algo totalmente distinto a que si lo trabajásemos de manera independiente. Entonces, eh, vaya, me suena un poco al paradigma cuantitativo y cualitativo, ¿no? De que mejor nos complementemos para que entre tú y yo obtengamos lo mejor de un tema, lo mejor de un trabajo de investigación. En ese caso nos complementemos para ahora sí crear algo único y perfectible aún, ¿no? O sea, que se pueda mejorar, pues. Por lo que comenta, doctor, veo así un futuro cercano en cuanto a la inteligencia artificial, aprovechar nuestras experiencias, nuestras vivencias, quizá nuestra misma creatividad y poder crear algo más perfectible. Aquí vendría la siguiente pregunta que quisiera que usted me contestara. ¿Cómo se puede garantizar que la inteligencia artificial no cree brechas en el acceso al conocimiento? Pues no hay garantía, porque, pues, como comentábamos hace un momentito, la brecha es muy amplia, la brecha digital, y no creo que haya garantía aún. Depende también pues, de cómo se procura el uso de todas esas tecnologías, tanto a lo local, lo micro, lo meso, lo macro, en todos los niveles. Empezar por ahí, empezar a regular todo esto para pues que sea algo más equitativo, ¿no? Perdón, físico, Leonel. Está yo con el cafecito. Digo, pues es un Gexpro Café, el cafecito. Sí, está muy rico. Y está muy rico. De hecho, al staff le agradecemos por esa parte. Nos tienen muy consentidos. Tenemos las galletas y el café. Sí, vale, galletas y café. Físico, ¿cómo podemos garantizar que la inteligencia artificial no cree brechas en el conocimiento? La inteligencia artificial por sí misma es una herramienta. Cabe destacar que las brechas en el conocimiento se brindan por el ser humano y por las capacidades que tiene al haber esta clasificación de a quién es apto, quién no es apto, quién tiene más, quién tiene menos. Las brechas las va haciendo el propio ser humano. Realmente la inteligencia artificial, alimentar como tal una brecha es como, bueno, el dinero me va a crecer mi brecha. No, el dinero está ahí, la inteligencia va a estar ahí. Los ingenieros que la están trabajando, o las personas que están trabajando sobre ellas van a estar ahí y las van a seguir trabajando. Las personas con sus intereses van a generar las brechas necesarias para hacer sus filtrados o su selección del personal que desean tener. Eso es selección natural, simplemente. El apto, el que tiene el conocimiento, va a seguir creciendo. ¿Qué pasa? Para poder disminuir esa brecha tendríamos que hacer este cambio de pensamiento donde sí se tenga que beneficiar casi a todos. Estamos hablando de una utopía, donde pues realmente todos pudieran acceder a este tipo de tecnologías, todos pudieran experimentar esta cuestión. Entonces ahí sí dirías, bueno, se disminuye la brecha, pero no es una cuestión, bueno, al menos de mi punto de vista, que esté ligado directamente por causa de la inteligencia artificial. Doctor, quizá lo que nos menciona el físico es cierto, ¿no? La inteligencia artificial como tal quizá no pueda crear esas brechas, pero el uso de la inteligencia artificial
para algunas personas que sí tengan acceso y otros no puede crear la brecha? Sí, claro, claro, por supuesto, es lo que discutimos hace un momentito, ¿no? La brecha es muy grande y estas nuevas tecnologías creo que va a ampliar todavía más, aún más esto, pero quizás en cuanto a la brecha en el conocimiento, sí, también considero que va a ser más amplia, ¿no? Bien usado estas inteligencias artificiales, como comenté al principio, mediante unos adecuados prompts, que es la base de todas estas, el uso de las inteligencias artificiales, que más adelante igual podríamos hacer un tallercito de cómo utilizar estos prompts, porque ahí está la clave de todo esto. Realmente creo que no se le está sacando el provecho adecuado a todo lo que puede ofrecer la CIA. Sí, desde un simple comando puede transformar toda la respuesta que te da y vuelvo a insistir, bien utilizado, sí puede generar un conocimiento, ya no una información, no es lo mismo información que conocimiento. Sí puede generar un conocimiento nuevo que a lo mejor la escuela X, pues sus estudiantes sí lo van a tener y otra escuela que ni siquiera tiene acceso a una banda ancha, pues va a seguir con el conocimiento local, por decirlo así, ¿no? Entonces, sí va a ser más grande, creo yo. Físico Leonel considera también que que la inteligencia artificial puede contribuir a una mayor brecha en el conocimiento. En el conocimiento global, en el conocimiento, si consideramos, por ejemplo, digamos, ya para ir un poquito más en nuestro contexto, Tuxtla Gutiérrez y alguna región de alguna comunidad. O sea, creo que la pregunta se refiere más al aspecto epistémico, pues, ¿no? Generar conocimiento, pues la inteligencia nos va a ayudar a generar conocimiento. Claro. En el uso o de las personas que van a ser capaces de tener ese conocimiento es algo diferente. Es decir, la brecha de la posesión del conocimiento, se podría decir, es donde se va a ver marcado, pero esto nada más va a ser más alimentado. Haz de cuenta, los ricos van a ser más ricos económicamente hablando. Entonces las personas que tienen el conocimiento se van a ver con mejor conocimiento. Es decir, si tú estás involucrado con inteligencia, eres un investigador, te estás sobre la marcha y ahora te apoyas con estas herramientas, es como si de repente en la edad de piedra de repente tuvieras una navaja suiza. Entonces tienes una navaja suiza y estás en la edad de piedra, entonces ya estás cambiando el mundo. Y eso es las posibilidades que tienen estas cuestiones. Si tú eres una persona que tienes esa curiosidad, que tienes las ganas de investigar, la inteligencia artificial es una casa de puertas abiertas para empezar a indagar, para empezar a adentrarte en temas de interés. Como inclusive vemos ahora los tips que te dan, como dicen los prompts, que te dan de cómo manejarlo. Los ejemplos como ejemplo del Microsoft Bing, te dice: por favor, tengo vegetales, necesito una receta para las 6 de la tarde. Y bueno, tú no eres chef, tú no eres nadie, pero ya te dieron una receta donde si tú sigues, ya al menos tienes cierta noción de cómo trabajar. Y ahora imagínate que tú eres un cocinero y pues ya te empieza a dar ideas diferentes. Entonces entramos en la creatividad, entramos en la innovación. Dice, bueno, ya no solo están estas opciones, allá hacen diferentes cosas. Entonces, las personas con conocimiento van a tener más conocimiento. Claro. Y es donde, ahora sí, la posesión de conocimiento se va a ver marcado con estas brechas. Sin duda. El uso de la inteligencia artificial, quizá en búsqueda de mejorar las condiciones de alguna gente, digamos que la gente más alejada a poder usar estas inteligencias artificiales, el poderles acercar a algunos programas, algunos cursos, talleres y demás para que sean beneficiados, pueden apoyar o pueden ser parte fundamental para mejorar la inclusión y la diversidad en la educación. Sí, justamente hace un par de semanas estábamos analizando algo de cómo, algunos ejemplos de cómo estas IA pueden ayudar a educación especial y son, maestro, inmenso, tiene unas grandes ventajas. Hace un par de semanas también participamos en otro evento aquí en nuestra universidad YexPro y justamente ahí por cuestiones de mi lab me falló un poquito, pero iba a ser un demo justamente de que ya el ChatGPT yo ya puedo estar hablando con él. Bueno, y fíjense, con él o con ella, ¿ya? Eso es, claro. ¿Verdad? Estoy hablando con él, pero ya justamente vía voz
vía voz y esto es, no sé, es tan solo una pequeña ejemplo de cómo podría ayudar. Ya es Ujer. Sí, cómo podría ayudar a mi mujer, ¿no? Es que es una película también que estábamos mencionando aquí, que se la recomendamos, que es lo que viene, ¿no? La película Her es Joaquín Phoenix. Pero puede ser muchas ventajas también más en este ámbito educativo. Físico, lo mismo, puede contribuir a la inclusión y la diversidad en la educación. Sí, en esa parte sí contribuye totalmente. Es decir, tienes estamos hablando en su momento, cuando estábamos de unas evoluciones, revoluciones inclusive. Cada uno ha aportado cierto nivel de complejidad o ciertos descubrimientos fundamentales, y creo que ahorita estamos en una época de la misma manera. Es decir, estamos teniendo una revolución de conocimiento, de educación. Encontramos con una pandemia que no nos topábamos con como hace siglos. Fue equivalente, muchos comentaron a la peste negra, el encierro, los años. Pero ¿qué hubo ahora? Pues ya hubo mayor tecnología, ya lo afrontamos de manera diferente, con experiencias nuevas. Entonces, estamos hablando de que pues a los demás campos, a la educación y todo eso, pues, sí, adelante. Es una revolución, es cambios, es adaptación, es generación. Pero siempre con esa precaución, porque la evolución, muchas especies evolucionando también se extinguieron. A ver, permíteme, pero Charles Darwin, ¿no? Hablando de las especies, ¿no? La especie que sobrevive no es la más inteligente, ni la más grande, ni la más fuerte. La especie que sobrevive es la que cumple con las mejor se adapta a los cambios. Imagínense desde cuántos ayeres nos habían comentado esto y bien aplicado hoy en día, ¿no? Y de acuerdo a esta parte que estamos viendo de la evolución, de cómo vamos evolucionando, cómo vamos a adaptarnos a los diferentes cambios que han habido en esta revolución tecnológica, iniciaremos lo que sería nuestro cuarto y último tópico, que dice así: futuro de la educación con la intervención de la inteligencia artificial. Y aquí hay varias preguntas que yo creo que muchos especialistas, mucha gente se hace. ¿Realmente la inteligencia artificial en algún momento puede amenazar mi trabajo? Y la pregunta que les haría yo al doctor es: ¿la inteligencia artificial es una amenaza para los trabajos de los maestros? Uy, interesante pregunta, ¿no? ¿Empezaría yo o no, pues, el maestro? El doctor, que es el docente que tenemos aquí. ¿Se siente peligrado por esta? No, de ninguna manera. El problema no es la IA. Yo creo que deberíamos ocuparnos, o sea, es decir, la IA no va a sustituir tu chamba, pero ocúpate un poco si no sabes utilizar la IA. Entonces, la IA per se no te va a cambiar, pero tenemos que actualizarnos. Con esta frase justamente de Charles Darwin, pues ahí se dice mucho, ¿no? Independientemente de como docente, como administrador, como cualquier tipo de trabajo que podamos tener, necesitamos, creo yo, involucrarnos un poco más ya en la tecnología, porque esto es prácticamente ya es la quinta revolución industrial. Ya estamos hablando de que sí o sí va a ser parte de nuestra vida, así como lo fue la máquina a vapor, la electricidad, no sé, el Word, la calculadora y todos esos conocimientos. La IA ya va a ser parte de nuestra vida, y si no sabemos utilizarlo y justamente con unos prompts adecuados, pues ahí sí, ¿no? Ocúpate, porque va a haber alguien mejor que gracias a esta IA pues te va a dar más ideas, te va a dar mejores ideas, te va a dar quizás una mejor planeación, ya teniendo un poquito en el ámbito de docente. A lo mejor te va a dar una mejor rúbrica, a lo mejor te va a dar una mejor actividad más significativa de lo que yo ya tengo planeado. Y es así, ¿eh? Es decir, yo he hecho algunos experimentos por ahí de que sí, o sea, a ver, dame esta planeación y te da algo impresionante, te da algo perfectible. Difícilmente se pueda mejorar. O sea, me metí y dije, a ver, le voy a tratar de encontrar un error, y no encontré alguno, ¿no? Entonces, pero justamente está ahí la clave.
Le comentamos hace un momentito del prompt y comentó el físico hace un momentito de que, bueno, si ya verdad tengo 5 peras y 3 manzanas, ¿qué puedo hacer con esa receta? Eso es lo común, esa es la instrucción común, pero estamos haciendo mal. Porque la instrucción es justamente decirle, ¿no? A ver, necesito que actúes como un chef profesional y el mejor chef del mundo. ¿Ok? ¿Y qué te va a contestar? Perfecto, ya soy el chef del mundo, el mejor chef del mundo. Y así te va a contestar. Ok, a partir de eso, ahora sí, tengo estos ingredientes, ¿qué puedo hacer? Y te va a dar una receta única. Mismo sucede en el ámbito educativo, ¿no? O sea, como prompt, decirle, tú eres o actúa como un investigador profesional y actúa como un docente de matemáticas el mejor, etcétera. Y a partir de eso, dame unas ideas de cómo puedo dar mi clase de matemáticas y te va a dar algo impresionante. Nada más que ahí quisiera mencionar que, y es donde entra el riesgo también, es que se le había pasado. Tú puedes decirle que eres como un chef profesional, pero si te da la receta y no sabes ni hacer ni unos chilaquiles ni unos tacos, entonces ya valiste. Te puede dar la mejor receta del mundo, pero ahí es donde entra el nivel de conocimientos previos. O el nivel de subjetividad del ser humano, que hablábamos hace un momentito también, ¿no? Claro. Ujú. ¿Amenaza los trabajos de los maestros de la inteligencia artificial? No, está lejos de amenazar cualquier profesión actual. Está bastante lejos en el sentido de que, bueno, digamos que amenazara, supongamos la idea donde sí amenaza los trabajos de los docentes, ¿no? ¿Qué tendría que ser? Bueno, ese docente digital tendría que generar desde la planeación, metodología, todas las estrategias didácticas adecuadas, digamos que las llega a generar y se las da a sus alumnos. Estamos hablando de trabajo de materiales, trabajo de muchos aspectos que se tiene que considerar. Entonces, la inteligencia por sí sola, pues no, tiene que siempre llevar hasta ahorita llevar una guía como tal de, bueno, ¿qué es lo que quieres realmente? ¿A dónde quieres llegar? Entonces, estamos un poco alejados de eso. Y por otra parte, lo que va a alimentar sí es esta brecha que estábamos hablando previamente. Los maestros, los docentes que sí dominen esta herramienta van a tener alumnos diferentes, simplemente. Y los docentes que no manejen, pues van a quedar un poco más rezagados, van a enfatizar a lugares donde realmente pues no están estas herramientas, porque pues también ahí vamos a necesitar docentes. Hablamos de esta brecha económica en su momento, donde pues al final de cuentas la gente que no tiene los recursos, pues sí van a necesitar docentes de todos modos, necesita educación, necesita aprender para que sea al menos laborable, trabajar, necesidades básicas. Entonces vamos a ver esta distinción de los docentes que sí dominan las herramientas y los docentes que no van a poder dominarlas. No es una amenaza como tal, pero sí va a ser esta marca entre ambas. Después de todo lo que hemos platicado, viene la última pregunta de este tópico. ¿Cómo nos podemos ir preparando como docentes y como instituciones educativas para la implementación de la inteligencia artificial en la educación? Adelante, físico. Me la rebotaron, ahora sí. Es que yo vi muy decidido al doctor, Sí, por eso sí. dije el doctor, pero jugó Ok. bien el doctor, Jugó bien sus hay que cartas. reconocerle. Para prepararnos actualmente, a mi opinión, es preparación. Es formación y experimentación. De ahí nace todo lo demás. Es decir, como esto está, es decir, verde, está floreciendo, está naciendo, se puede decir, y como cualquier niño, me imagino que son padres de familia, los niños hay que empezarlos a educar, hay que empezarlos a tener. Entonces, el conocimiento que se está obteniendo, las herramientas que se están aprendiendo, pues es lo mismo. Hay uno que empezar a formarse. ¿Y cómo hacerlo? Adentrándote, dándote de topes, porque ahorita no hay escuela hay ciertos cursos de inteligencia artificial, de cómo manejar, dar ciertos tips, ciertas estructuras, cómo, inclusive te explican cómo funciona, ¿no? Pero no te va a decir la resolución del camino de la vida, ¿no? Las elecciones que tienes que tomar, los temas que tienes que abordar. Entonces es donde entra esta experimentación directa con la inteligencia artificial. Doctor, Sí, yo creo que si le ponemos el prompt, actúa como un padre de familia o actúa como un psicólogo
y le preguntamos, a ver, dame, y le damos una cierta introducción de mi persona, etcétera, y dame, ¿cómo dijo? Los caminos, no sé, mi proyección a futuro, sí te lo va a dar. Y te lo va a dar muy, muy semejante, ¿no? Bueno, y por otro lado, bueno, yo propondría que empezar con talleres, coincido con el físico, empezar con capacitaciones, tanto los docentes como los estudiantes, incluso al personal administrativo, porque también puede ayudar no solo, vaya, esas IA pueden ayudar a todo el contexto, a todos los actores educativos, ¿no? Con eso generalizo. Empezar por eso y empezar a hacer pues estas enseñanzas de cómo se usa, o cuál es un dato erróneo, qué IA ahora quizás nos conviene utilizar porque es un montón. Comentamos de que GPT es nada más la punta del iceberg porque ahora es impresionante todo lo que hay, ¿no? Y cada día, ¿no? La evolución entre sociedades, por lo regular, era un promedio de 15 a 20 años, ¿no? Sociedad 1.2.0, 2.0, 3.0, pero con esa CIA, la evolución es diario. Diario, o sea, ya hay algo mejor que IA, hay algo mejor que eso y eso y eso. Entonces, justamente yo propondría hacer estas capacitaciones y decir y aceptar, esto está aquí, no vamos a poder evitarlo y lo único que tenemos que hacer es adaptarlo, adoptarlo y procurar utilizarlo bien. Alimentarlo bien. Sí. Darle la instrucción bien, ¿no? Y guiar justamente a los estudiantes y a todos los actores en el proceso educativo. Y yo creo que empezar por ahí y estar actualizados, como siempre, maestro. Ese es el punto clave, creo yo, de todo este proceso tecnológico. Bueno, con esto estaríamos concluyendo con nuestros 4 tópicos y les voy a pedir a nuestros panelistas que den una pequeña conclusión sobre el tema, pero quisiera yo abonar con una pregunta que quisiera que contestaran al dar las conclusiones. Y es, ¿a favor o en contra de la inteligencia artificial en la educación? Y le voy a pedir al físico Luis Leonel que sea el primero. A favor. Actualmente, a pesar de todos los riesgos que conlleva, de todas las problemáticas de seguridad, de ética, todo lo que hemos hablado y las desventajas que puede tener, siempre es mejor avanzar y encontrar los resultados finales que el hecho de frenar ciertas cuestiones por los temores, obviamente con los cálculos. Ya llegaremos, si es negativo, en algún momento a decir, pues definitivamente Terminator sí va a existir y entonces hay que parar todo, ¿no? Y esperemos que en ese lapsus donde pues tengamos que evolucionar, pues estemos dentro de la inteligencia y no fuera de la inteligencia. Doctor. Sí, sin duda, a favor, pero con una guía, con una intención educativa, no con una intención de plagios, no con una intención de copiar y pegar información, que como bien dijo usted, maestro, que al rato pues sí, la presento como mía, pero cognitivamente yo no sé ni lo que dice, ¿no? Entonces, y justamente esta guía que me di la tarea de traer, esta guía es de lo más actualizado, la guía APA 7 2023, es la versión original, y recalco este punto porque justamente hasta estas instituciones internacionales todavía aún no están actualizadas, ¿no? Yo aquí subrayo también lo que es un plagio para esta guía y pues no está clara, porque aún así aquí dice que un plagio es pues que tomes una idea de una persona y la hagas pasar como tuya, ¿no? Correcto. Y una persona, pues no es ChatGPT o cualquier inteligencia artificial, como bien dijo el físico, no es una persona, es una máquina, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta información que nos genera esta inteligencia artificial? Entonces, yo creo que también por ahí podemos inducir de que por lo menos hagamos la cita, ¿no? Pues tomado de OpenAI, tomado de Bing, tomado de etcétera, pero es también donde falta un poquito abundar un poco en esto, ¿no? De que pues no nos dan unas buenas referencias, a lo mejor sí nos den una buena información, pero ¿de dónde está la fuente original? ¿No? ¿Quién lo dijo? Pues para seguir investigando, ¿no? Esa quizás sea una de las pequeñas falencias que todavía tiene esas inteligencias artificiales. Pues agradezco a nuestros panelistas sus contribuciones, su participación. Realmente la información que nos brindaron el día de hoy creo que fue muy útil y para muchos de la audiencia pues creo que
que va a ser un primer acercamiento a lo que es la inteligencia artificial y el preocuparse, como dijo el doctor, en seguir investigando, en seguir preparándose, porque si no, vamos a empezar a rezagarnos y a formar parte de esa brecha que se puede dar con lo que es inteligencia artificial. Y pues vamos a pasar a leer algunas de las preguntas que nuestro público muy amablemente nos hizo a través del chat y que les vamos a pedir a nuestros invitados que nos puedan ir contestando. La primera, Alan nos dice, como docente de educación secundaria, me gustaría conocer cómo la IA podría beneficiar mi trabajo en la enseñanza, aprendizaje de mis educandos y cómo esta herramienta tecnológica ayuda a hacer más fácil mi labor educativa. ¿Quién de los dos? Bueno, sí, si me permite, dimos algunos ejemplos justamente, docente de secundaria dijo, no, ahí hay muchas oportunidades, muchísimas, lo digo ahora sí que con experiencia porque yo lo he realizado, no sé, tu planeación, ¿cómo se llama? Perdón, Alan. Alan, es correcto. Alan, a lo mejor hasta una planeación, darle lo que tú ya tienes como planeación y pedirle, a ver, yo tengo esa planeación, mejórala. Y te va a dar, y seguramente te la va a mejorar. Dame una idea para ver, tengo la clase de mañana de ciencias, de física, lo que sea, y voy en tal tema. Vaya, trátalo como tu colega, como tu acompañante, nuevamente como tu copiloto, y vas a ver que con las instrucciones adecuadas te va a dar muy buenos resultados. Ya se habla también por ahí de hasta una carrera de ingeniería en prompts, porque eso es lo que viene. Hay de la que sí conozco, o bueno, que he visto más o menos, es de carreras de ingeniería de inteligencia artificial aplicada. También. Okay. Graciela Cedeño nos dice, ¿existen inteligencias artificiales que te puedan hacer resumen de textos solo subiendo un PDF? Si te puede hacer una exposición, una tabla, etcétera. ¿Y cómo puedes saber que lo que me envía un alumno lo hizo el alumno y no una máquina o una inteligencia? Pues sí, la respuesta es sí, sí existe. De hecho, tiene un nombrecito, no sé si tiene el nombre a la mano. Sí, se llama ChatGPT. Bueno, hay varias, pero ChatGPT, PDF. Es ChatPDF, así es. Sube usted el archivo. Ajá. Y ya de cuenta, yo quiero el resumen de tal cosa, subo el archivo y paz. Inclusive creo que también hay un plugin de ChatGPT donde tú nada más agarras el texto, lo copias y lo pegas y le dices quiero un resumen de tal cosa y ya. Ya es una herramienta expandida, ya tiene muchas vertientes, hay imágenes, videos, traducciones, doblaje, inclusive hasta de películas puedes hacer resúmenes, cosas largas que tú no quieras trabajar, te puede hacer resumen. La ideal es, pues obviamente, trabajarlo para el proceso cognitivo. Perfecto. Pues bueno, vamos a entregarles a nuestros invitados unos reconocimientos por su participación el día de hoy, agradeciéndoles la gran participación, el realmente ahondar en este tema, porque realmente creo que nos fuimos hasta más del tiempo que se tenía pensado, porque fue muy interesante cómo fueron abordando esta situación. Y el reconocimiento es para nuestros dos panelistas, para el doctor Rigoberto Flores López, que dice, por su destacada y valiosa participación como ponente en el programa de GIEXPRO Café, Café con Inteligencia Artificial, Problemáticas de la Educación en Tiempos de Inteligencia Artificial, realizada en las instalaciones de la Universidad GIEXPRO, 17 de agosto del 2023, firma la doctora Teresa Argueta, nuestra directora académica. Muchas gracias, maestro. Para el físico, Luis Leonel Granados Ibarra. Muchas gracias. Pues agradecerles la presencia, sus conocimientos. Creo que este tema daba para más tiempo, pero por lo mismo que esta situación se va prestando para este tipo de análisis, de estar abordando las temáticas y demás, y el debate. Y pues les queremos, permítame tantito. Continúa con la... Bueno, pues me acaban de pasar por aquí otras preguntas. Dice Julio García, ¿podrá algún día la inteligencia artificial
manejar conceptos cualitativos, emociones, sentimientos y discernir entre el bien y el mal? Adelante. Esa pregunta está genial, la verdad. Es que Julio García, no, está genial esta. Justamente yo le recomiendo aquí a Julio García averiguar un poco más sobre la web 5.6.0, donde justamente se dice que para eso vamos, ¿no? En donde ya estas inteligencias sientan como tal, como un ser humano, ¿no? Y que hagan predicciones de que, a ver, el físico, de acuerdo a cómo lo veo, de acuerdo a cómo escribe, yo sé que está triste y puedo darle algún consejo. Sí, la verdad es un tema, a mí me apasiona mucho esto también de lo cualitativo, dice aquí, porque, híjoles, ¿hasta dónde vamos a llegar? Que se va a perder esa intersubjetividad de la que hablamos hace un momentito, ¿no? Porque eso es parte de un ser humano y vaya, no me imagino, o bueno, ya está casi en próximos años, de que ya la IA prácticamente, pues, no sé, hablando en el aspecto investigativo, que le metamos una entrevista y que me diga, a ver, dame mi resultado cualitativo y todo eso, no dudo que ya esté. Perfecto. Lucina Armenta dice, ¿estamos llegando al fin de la selección natural? No, para nada. Es bueno, de hecho no es ni el principio, es continuación de la selección natural. Recuérdense que el ser humano tiene que sobrevivir y si en el cerebro se está generando esta necesidad de crear una mayor inteligencia, es parte de la selección natural. Es parte de lo mismo, donde se ven las necesidades de que hay problemas mucho más complejos y entonces se van implementando herramientas para poder comprender estos problemas complejos y a su vez llegar a un nuevo nivel de evolución, sobrevivir al final de cuentas. María de los Ángeles Mendoza González nos dice, ¿cómo identificar si las tareas de los alumnos son realizadas con inteligencia artificial? Es complejo, sí es posible. Así como hay distintas IA, también van surgiendo detectores de IA. No sé, ahora recuerdo ChatGPT 0, ZeroChat, hay varias, ¿no? Aún no están, yo las he probado también, aún no son perfectibles, pero inclusive está por ahí Turnitin, que creo que es lo mejor también para detectar estos párrafos o estas actividades generadas desde una IA. Pero sí es posible con varias herramientas. Cristian Villatoro nos hace dos preguntas. La primera, ¿cuál es el papel de la inteligencia artificial en la creación de contenido artístico y cultural? Está muy buena esa pregunta. La creación de contenido cultural, bueno, como habíamos comentado de la creatividad, de la innovación, es necesaria la experiencia, la abundante experiencia en el ser humano. Entonces, para poder indagar, pues uno se puede empezar a meter en lo no tradicional, en lo clásico, y luego explorar en las nuevas vertientes que te ayudan a la inteligencia artificial. Recordemos que es una herramienta que a la vez que puede aprender, puede generar este conocimiento, y tú te puedes enriquecer de esta generación de conocimiento. Entonces puedes notar nuevas obras de arte, nuevas vertientes, inclusive descubrir algún arte que todavía no está escrito. La siguiente pregunta que nos hizo Cristian Villatoro, ¿puede una inteligencia artificial ser considerada, por ejemplo, un creador en el sentido humano? Esto tomando en cuenta que actualmente ya está tomando un papel muy importante en el ámbito artístico. Sí, yo considero que sí. Previo también a eso estábamos hablando sobre que ya hay un CEO, ¿no? Un CEO Mika, en China, Japón, no recuerdo dónde está. Bueno, unos países, estos países donde ya prácticamente es una inteligencia 100% que está dirigiendo una empresa, ¿no? Entonces, creo que para eso tiene también mucho esto. Perfecto. Pues les agradecemos a nuestra audiencia todas las preguntas que nos fueron tan amables de enviarnos. Realmente eso contribuye al desarrollo del tema. Y pues quiero aprovechar para despedir y agradecer a nuestros panelistas, al físico Luis Leonel, muchas gracias por su presencia, al doctor Rigoberto, también su presencia, su participación y sobre todo
todo ese conocimiento que tiene y que lo fue enfocando hacia la docencia, lo que permitió, yo creo que, aprovechar al máximo el tema del día de hoy. Muchas gracias. Y pues queremos aprovechar para recordarles que la Universidad Gexpro ofrece una amplia oferta de programas educativos desde licenciaturas hasta posgrados. También los invitamos a seguirnos en nuestras transmisiones que tenemos para ustedes en redes sociales, Facebook e Instagram, donde encontrará también los programas grabados de nuestro aniversario. Y si no los ha visto, los puede disfrutar, al igual que todos los programas de Gexpro Café y las demás plataformas de programas que tenemos en la Universidad Gexpro. Y los quiero invitar para el siguiente Gexpro Café, que es Café con Historia, con el tema Publicidad en tiempos de independencia y la batalla por la anexión. Este programa se va a realizar el 7 de septiembre a las 5 p.m. y realmente va a ser muy interesante como el tema del día de hoy. Los invitamos a que nos acompañen. Les agradecemos su presencia. Excelente tarde y gracias por habernos acompañado en un programa más de Gexpro Café. Hasta luego y muchas gracias. Estudia con nosotros la maestría en educación con tecnologías del aprendizaje y conocimiento en entornos virtuales. En esta maestría, obtendrás las competencias necesarias para mejorar los procesos didácticos en línea e innovar la enseñanza en entornos virtuales de aprendizaje. Adquiere con nosotros el conocimiento para crear y diseñar proyectos pertinentes al campo junto a la adquisición de conocimientos en el uso de la tecnología educativa actual. Estudia con nosotros esta maestría en la modalidad presencial o en línea. También contamos con becas y promociones. Continúa con tu formación académica y alcanza la excelencia profesional. Comunícate con nosotros. Contamos con asesores altamente capacitados que te atenderán. Universidad Gexpro. Innovación para la excelencia profesional.